un hombre muy de la tierra, ¿no? Muy de la finca, trabajo. Tenía su caballo y él quería asegurarse de que su caballo fuese un caballo espiritual. Entonces se puso a entrenarlo y le enseñó al caballo que cuando quisiese galopar, respondía al mandato, bendito sea Dios. Él decía, bendito sea Dios, y el caballo aprendió, ese era el mensaje para galopar. Y cuando tenía que parar, él le enseñó al caballo a detenerse con el comando, aleluya. Así que, bendito sea Dios, y el caballo galopaba, aleluya, y el caballo se detenía. Y un día andaba el pastor, andaba trotando en su caballo por la finca, y salió una serpiente, una víbora, de repente le saltó así, y el caballo se asustó y jaló a galopar, descontrolado. Y claro, el pastor se estaba tan y tan nervioso y tan asustado y tanto pánico, que se le olvidó lo que tenía que decir. Y ahí va el caballo desmandado a todo galope, y el pastor anda, gloria, ay, nada, santo, nada, y Cristo, y nada, y el caballo iba rumbo a una barranca, y el pastor ese sabía que esa barranca, si llegaban ahí, se iban para abajo, y eso era todo. Y él está orando de Dios, Dios, recuérdame lo que es, y el caballo que sigue, galopa. Y de repente se acuerda, ¡aleluya! El caballo se detiene a meros centímetros de la barranca, y el pastor, ¡oh, bendito sea Dios! Qué bueno, ¿no? No sé quién me hizo ese cuento. Bueno, que quería empezar con algo chistoso porque el tema de la lección de hoy es muy serio. No sé, quiero remontarte a algún episodio en tu vida, algún momento. Vamos a hacer un ejercicio mental. Quiero que te remontes en tu mente a un momento en tu vida donde sufriste una gran decepción. Perdiste tu trabajo al cual habías dedicado mucho tiempo de tu vida. Tuviste una separación, tal vez un divorcio, una persona con quien pensaste que ibas a pasar el resto de tu vida. Te llegó un diagnóstico médico de muy poco aliento, de muy malo. Perdiste un ser querido o alguien te falló. Quiero que pienses un momento, haz el ejercicio mental recordando, por difícil que sea, qué tipo de pensamientos, qué tipo de sentimientos cruzaron tu mente en ese momento. Yo he conocido personas que incluso se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia, porque pasaron una experiencia que los afectó muy negativamente. Y tal vez esa experiencia que tú estás recordando y sobre la cual estás pensando, tal vez no te ha alejado de Dios como tal, pero tal vez sí te ha hecho perder tus sueños. Tal vez ya no compartes la misma visión, el mismo sueño, el mismo entusiasmo que tenías antes por tu vida, por tu misión como discípulo, por esa experiencia que tuviste. Y hoy yo quiero recordarnos que Dios puede renovar tus sueños. Amén. Vamos a leer en el capítulo 11 de Juan, en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de una familia a la cual Jesús amaba mucho. Era la familia de Lázaro, Marta y María. Y la historia es que Lázaro fallece y Jesús llega a visitar a la familia, pero unos días más tarde. Es decir, no estuvo allí cuando Lázaro estuvo enfermo, no estuvo allí cuando Lázaro falleció, sino, de hecho, 4 días después del fallecimiento, cuando ya la familia está en su proceso de luto, están en todas las ceremonias de entierro y todo eso. Y ciertamente la familia había avisado a Jesús de lo que estaba pasando. Y a estas alturas, ya mucha gente, los seguidores de Jesús, sabían que Jesús tenía el poder de sanar. Y claro, la expectativa, lo que querían la familia de Lázaro hubiese sido que Jesús hubiese llegado y lo hubiese sanado. Pero no fue así. Y Lázaro falleció.
Vamos a leer aquí en el capítulo 11, comenzando en el versículo 17. Voy a tomar la historia a mitad del suceso y luego vamos a regresar al principio y luego vamos a ir al final. Vamos a ir en orden un poquito fuera de lo corriente, ¿no? En el capítulo 11 de Juan, comenzando en el versículo 17, leemos: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo pienso que en este momento, cuando Jesús llega a la ciudad, a este lugar, Betania, de donde era la familia de Lázaro, Marta sale a su encuentro y le expresa lo que ella siente. Y la expresión que ella le lleva a Jesús es una expresión que tal vez tú también le has llevado a Dios cuando pasaste ese momento que estábamos recordando. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como a veces tal vez nos hemos sentido con Dios. ¿Por qué no viniste? Te mandamos aviso. Yo pensé que esa persona iba a estar conmigo para el resto de mi vida. Yo contaba con que ibas a sanar a mi mamá de su cáncer. Tú dijiste que cuidarían de mis necesidades. ¿Por qué me quitaron el trabajo? Yo pienso que muchas veces encontramos estas situaciones y nos sentimos tan y tan decepcionados que tal vez incluso le damos la espalda a Dios. O simplemente dejamos de soñar de que realmente Dios tiene algo, un futuro alentador para nosotros. Yo creo que tenemos que podernos identificar con el sentimiento de Marta ante las decepciones que vivimos en la vida. Y hay un aspecto de este encuentro que tal vez tenemos que ver de un lado positivo, y es que por lo menos Marta se sentía con la confianza de expresarle a Jesús lo que estaba sintiendo. Y yo pienso que Dios siempre está dispuesto a escuchar lo que sentimos. Así es. Muchas veces nuestras oraciones son muy ritualistas y muy mecánicas, y lo que Dios quiere es saber qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. Pero Marta tenía algo más. Hay algo más en este pasaje, que está aquí al final. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Yo siento que a pesar de estar atravesando un momento tan difícil, a pesar de estar atravesando lo que a veces llamamos el valle de las sombras, a pesar de que todo parecía indicar que Jesús no había hecho caso de la petición de Marta, mira la actitud de ella. Pero yo sé que aún ahora, aún en medio de estas circunstancias, aún cuando todo parece oscuro, aún cuando el futuro se pinta muy negativo y muy poco alentador, yo sé que Dios te va a dar lo que tú pidas. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Yo creo que la vida nos llama a tratar de tomar esa actitud de Marta. Sí, yo creo que Dios quiere que expresemos lo que está en nuestro corazón. Yo creo que para eso estamos como hermanos y hermanas, para escuchar el dolor, el sentimiento que a veces nos abruma. Pero también Dios nos llama a tener la actitud de Marta. Aún ahora, aún a pesar de las circunstancias, aunque yo me sienta decepcionado, aunque yo me sienta defraudado, yo sé que hay un propósito detrás de todo esto. Y luego el resto de la conversación, que no vamos a entrar en detalle, Jesús y Marta entablan una conversación acerca de la resurrección, acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que Jesús podía tener esa conversación con ella
porque Marta estaba en una plataforma de fe, a pesar del dolor que sentía. Pero la conversación que Jesús iba a tener con María, su hermana, no iba a ser igual. Vamos al versículo 28. Dice, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que estaban con los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iban al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es interesante, es lo mismo que dijo Marta. Pero faltó una parte. Faltó la segunda parte. Faltó el yo sé que aún ahora. Esa parte no estaba ahí. Yo pienso que el tono, yo pienso que lo que proyectaba María era muy distinto a lo que proyectaba Marta. Yo creo que María sí estaba muy dolida por dentro. Tal vez su voz se estaba quebrantando. Había probablemente llanto copioso de sus ojos. Marta sencillamente habló con Jesús. María se arrojó a sus pies. Yo pienso que en la voz de María había mucho dolor, mucha tristeza y tal vez un toque de reproche hacia Jesús. ¿Por qué no viniste? Y yo creo que si tú eres sincero contigo mismo, yo estoy seguro que tú has atravesado momentos en tu vida en que así te has sentido con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué se fue mi marido? ¿Por qué dejaste caer a mis hijos en el vicio? Todas estas cosas nos asedian y nos agobian. Hace como unos 5 años he comentado con ustedes, yo pasé una crisis emocional, un tiempo muy difícil en mi vida. Se nos amontonaron muchas cosas que estaban pasando. Y ya recuerdo ir manejando en el auto, rumbo a una cita con un hermano que me estaba aconsejando profesionalmente. Y recuerdo que no aguantaba, la mente me estaba reventando de ideas. Recuerdo, saqué la mano por la ventana del auto, con el puño así, bien firme, reclamándole a Dios. Dios, ya déjame, ya párale, déjame salir de esto. ¿Por qué no me das salida? Yo he estado donde estaba María. Yo pienso a veces tenemos temor de ser sinceros acerca de lo que estamos sintiendo y abrir el corazón a Dios porque pensamos que Dios es un Dios de estos caprichos que nos va a castigar por ser faltos de fe y por ser infieles o lo que sea. Pero yo quiero que tú veas la respuesta de Jesús. Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús no estaba molesto con María porque ella no estuviese en el lugar que Marta había estado espiritualmente. No se incomodó por ver tanta gente llorando, ya que él sabía que él estaba ahí para resucitar a Lázaro, hacer un gran milagro. No se incomodó por eso. Versículo 34. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y tal vez una de las escrituras más elocuentes de la Biblia. Jesús llora. A veces pensamos que a Dios no le importa. A veces pensamos que como Jesús era el Hijo de Dios y tenía tanto poder y tanta autoridad, era como algún tipo de personaje de poca dimensión humana, muy por arriba de nuestra realidad. Y como siempre sabía lo que iba a pasar y lo que se iba a hacer, no tenía realmente ningún tipo de conexión con los sentimientos de los demás seres humanos. Él estaba ahí nada más para corregir,
para orientar, para dirigir, para llevarnos hacia Dios. Yo lo que pienso es, ese no es el Jesús que yo veo aquí. No es un Jesús que reprochó a María por su falta de fe. No es un Jesús que se incomodó por la gente que andaba llorando. Y debe haber sido bastante teatro, como sabemos que eran los entierros en aquella época. Yo lo que pienso es, Dios nunca ha prometido en la Biblia que va a resolver todos nuestros problemas. O sea, esa promesa no está en la Biblia. Pero la Biblia sí nos dice que hay un problema que Dios está determinado a resolver. Uno solo. Y es el pecado. Y esa es la cosa. Por difíciles que sean esas circunstancias que hemos atravesado, por duro que sea la vida a veces, por oscuro que se vea el camino tantas veces, ninguno de esos problemas tienen consecuencias eternas. La pérdida de trabajo, la pérdida de salud, la pérdida de una relación, no son cosas que van a determinar si tú pasas la eternidad con Dios o no. Solo hay una cosa que se puede interponer entre tú y Dios y la vida eterna, y es el pecado. Y ese fue el problema que Dios, desde el principio, estuvo determinado a resolver. Desde el jardín, cuando el hombre y la mujer cayeron, hasta que Cristo sale de la tumba. Todo el pasaje de la Escritura, todo el panorama bíblico tiene que ver con Dios resolviendo el problema que nos separa de Él. ¿Quiere eso decir que Dios está por arriba de los sentimientos humanos? ¿Quiere decir que a Dios no le conmueve nada? ¿Que Jesús era como un robot, un autómata que andaba por ahí haciendo cosas y siempre sonaba muy ecuánime y muy sólido y muy tranquilo y muy confiado? No es lo que vemos aquí. ¿Cómo responde Dios al sufrimiento, al dolor humano? Se hizo uno de nosotros. Amén. Entró en la realidad humana y junto con nosotros y al lado de nosotros y brazo con nosotros vivió cada parte del sufrimiento humano. Jesús, no sabemos cómo fue, pero en algún momento habrá tenido que enfrentar la muerte de su padre terrenal, José. Tuvo que enfrentar la crítica, la burla de gente que pensaban que él era un hijo ilegítimo. Vio amigos traicionarlo, vio gente sufrir bajo la opresión del Imperio Romano, vio gente sufrir como consecuencia de sus acciones y decisiones, vio gente sufrir por puras circunstancias. Y su respuesta fue llorar. Dios se duele con nuestros sufrimientos. Cada vez que un niño sufre abuso físico, a Dios le duele eso. Cada padre que pasa una noche llorando porque no sabe si va a poder ponerle alimento a sus hijos el día siguiente, Dios se duele con eso. Cada persona que recibe un informe médico que dice su salud va a empeorar y no hay salida, Dios llora por eso. Cada injusticia, cada pena, cada traición que los seres humanos sufrimos, a Dios le duele todo eso. Él comparte nuestros sentimientos. Al fin y al cabo, somos creados en su imagen. Amén. Tenemos todo ese menú, todo ese surtido de sentimientos, porque vienen de Él, porque Él también los tiene. La Biblia está llena de expresiones de los sentimientos de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. La Biblia habla de Dios sentirse arrepentido
de habernos creado. Dios tuvo que luchar también con sus propios sentimientos, igual que nosotros. La diferencia no es en el corazón, no es en los sentimientos. No es que Dios no sienta lo que tú sientes. No es que a Dios le duela lo que a ti te duele. No es que Dios piense que tus lágrimas son en vano. Él las comparte contigo. Amén. La diferencia es la manera en que tú y yo procesamos eso y la manera como Él lo procesa. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, podemos leer las siguientes palabras. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, Amén. más altos que los cielos sobre la tierra. Pues esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Esa era la diferencia entre Jesús, ante María y ante Marta y ante esa multitud, y nosotros ante nuestro propio sufrimiento. Los sentimientos son iguales. Dios lo siente todo eso. Pero su manera de pensar, su manera de procesar las cosas es diferente. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Él sabe cuál es el desenlace. Él sabe hacia dónde nos está llevando. Él sabe qué es lo realmente importante, a fin de cuentas, para cada uno de nosotros. Y si hay una cosa que yo he aprendido de la palabra de mi Dios, es que Dios es infinitamente bueno. Amén. Que el amor de Dios no tiene fin. No hay dimensiones para medirlo. Es algo que rebasa nuestro entendimiento. Cuánto Dios nos ama y con cuánto fervor busca el bien de todos sus hijos. Y ahora que entendemos, y espero que creas de todo corazón, que Dios sí está con nosotros, que Dios siente lo que sentimos, que a Dios le importa y le interesa cómo nos sentimos, pero que a la misma vez la manera como Él procesa toda esa información está muy por arriba de lo nuestro. Vamos al principio de la historia. Vamos a regresar a Juan 11, al principio de la historia. Vamos, Ángel. Versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Este es un episodio que sucede, de hecho, en el capítulo 12. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. En otras palabras, Jesús ya sabía que detrás de toda esta cortina, todo este velo de sufrimiento, había un propósito más allá. Todo iba a terminar bien. Todo iba a apuntar hacia la gloria del Hijo de Dios. Versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. No había duda del sentimiento. Jesús estaba conectado con esta familia, así como con todos nosotros. Versículo 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A pesar de que no hay duda de que había un amor muy sincero de parte de él hacia esta familia, él decide quedarse. Él podía haber ido a Betania y haber sanado a Lázaro e impedir su muerte y impedir todo ese sufrimiento que atravesaron toda su familia, pero no lo hizo así. Recuerda, mis caminos, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Jesús sabía que había algo mucho mayor envuelto en este episodio, mucho más que aún el desgarre que él mismo iba a sentir, la solidaridad que iba a sentir con esta familia al ver su sufrimiento. Había algo mucho más allá.
Los discípulos no entendían muy bien la cosa. Más adelante en el versículo 11 leemos: dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Like, duh. No le entendían muchas veces los discípulos lo que Jesús quería decir, ¿no? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. O sea, ellos no agarraban la onda nuevamente. O sea, la mente de Jesús, conectada con la mente de Dios, estaba muy por encima. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a ver. Es muy raro escuchar a Jesús decir esto. Me alegro que no hayan estado ahí, de no haber estado ahí. No compagina eso con la situación de la muerte de su mejor amigo. ¿Cómo que se alegra de no haber estado ahí? Se alegra de no haber estado ahí para sanarlo. Se alegra de no haber estado ahí para consolar, para apoyar, para ver el gozo de esa familia al ver a su hermano restaurado a la salud. Nuevamente, había un plan detrás de todo esto. Y a pesar de que Jesús sabía que había ese plan, a pesar de que Jesús sabía que su objetivo era llegar luego que Lázaro hubiese muerto y levantarlo de la tumba, a pesar de que Jesús se preparaba para realizar uno de los mayores milagros que nadie hubiese imaginado, nadie hubiese visto en aquella época, aún así, cuando llegó al lugar, nada de eso le impidió dejarse conmover y llorar con sus semejantes. Recuerda, Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Detrás de esa pérdida de un ser querido, detrás de ese informe médico que no es alentador, detrás de ese momento de oscuridad y de incertidumbre de un cónyuge o alguna relación que se ha ido, detrás de cada una de esas situaciones hay un propósito, hay un sentido, hay un Dios increíblemente amoroso trabajando, buscando realizar algo que tal vez en el momento no entendemos y no podemos ver. ¿Cuál era el objetivo finalmente? Mira lo que dice Jesús aquí. Me alegro de no haber estado allí para que crean. En última instancia, el objetivo de todas las circunstancias que atravesamos en la vida es fomentar nuestra fe. ¿Por qué atravesamos por el valle de las sombras? Para que creamos que al final del camino hay una luz. ¿Por qué perdemos cosas, o gente, o la salud? Para que confiemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Amén. El día de ayer, algunos pudimos participar del matrimonio de Armand y Becky. Claro, no voy a entrar en detalles porque no es personal, ¿no? Pero aquellos que conocemos a Becky sabemos la historia de ella. Una historia que estuvo muy llena de tragedia. Sí. Muy difícil, una vida muy difícil. Y claro, ella como es así petit, ¿no? Chaparrita y medio flaquita, ¿no? A veces nos parece un poco medio indefensa, a todo el mundo le da ganas de abrazarla y amarla, ¿no? Pero los que la conocemos sabemos las situaciones que ha atravesado en su vida. Y realmente verla ayer en el altar, declarando su amor y recibiendo los votos de un hombre que Dios ha puesto en su camino para amarla, para cuidarla, en cuyos brazos ella se siente segura. Es lo que digo, o sea, en un tiempo en su vida, ella tuvo que atravesar el valle de la sombra, la incertidumbre y el dolor de muchas pérdidas. Pero Dios trajo a su vida alguien, tal vez mucho mejor y mucho mayor. Mira lo que pasó con el incidente de Lázaro. Como sabemos, Jesús va a la tumba y a pesar de que Lázaro llevaba ya 4 días de enterrado, Jesús lo levanta de
los muertos. Y mucha gente fueron testigos de ese momento. Capítulo 12 leemos, en el versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a verlo, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. O sea, ya tenían planeado un asesinato a Jesús, ¿no? Iban a hacer un complot. Pero ahora también incluyeron a Lázaro. ¿Por qué? Versículo 11. Pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. La muerte y la resurrección de Lázaro no tenían como mero propósito traerle gozo a esa familia. De hecho, lo trajo. Imagínate lo que sería recibir a tu hermano una vez más luego de haberlo visto fallecer. Pero no era eso nada más. Dios tenía un propósito mucho mayor, porque Dios hace todo en grande. Amén. El propósito no era meramente que esa familia recibieran a su hermano una vez más. El propósito era que los discípulos creyeran y algún día testificaran ante un mundo sin fe: nosotros seguimos al Maestro, para quien ni siquiera la muerte puede detener. Amén. Que tiene poder sobre la muerte. Todo eso sucedió para que, como dice aquí, muchos se apartaran de la religión tradicional y estéril y creyeran en Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ese era el objetivo finalmente de todo este evento. Todos nosotros hemos atravesado, o estamos atravesando, o vamos a atravesar por ese valle de sombra, por esos tiempos donde nos sentimos desamparados, donde nos sentiremos que Dios no está respondiendo, que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando atravieses por ese valle de sombra, recuérdate, Jesús lloró. Él siente lo que tú sientes. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él lo vivió en carne propia. Él entiende todo eso. Pero la única defensa que tenemos contra esos sentimientos que nos podrían llevar hacia esencialmente una parálisis espiritual, la única defensa que tenemos es la fe. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Pues Dios quiere traernos de María a Marta, del mero llanto y desesperación de María a, de alguna manera, el aplomo de una Marta diciendo: yo sé que aún ahora, yo sé que a pesar de lo incierto de las circunstancias, yo sé que a pesar del dolor que atraviesa mi corazón hoy en día, yo sé que a pesar de las pérdidas que he sufrido, yo sé que a pesar de que todo luce oscuro a mi alrededor, tú tienes un plan. Tú te mueves. Yo creo que muchos de nosotros hemos perdido nuestros sueños. Hemos perdido la confianza. Tal vez incluso hemos dejado de creer que Dios está interesado en nosotros y tiene algo para nuestras vidas. Yo quiero que, como dijimos al principio, creamos que aún ahora Dios tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Y así como Jesús levantó a Lázaro de la tumba, así Jesús puede levantar tus sueños una vez más. Amén. Que así sea y que Dios te bendiga.